Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días mis hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, donde estaremos conociendo un poco más de nuestro Señor y atesorando su palabra en nuestros corazones. Mi nombre es Sofía Ruiz y antes de dar inicio, quiero invitarte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho e interactúes con nosotros a través de la caja de comentarios. También puedes dejarnos tus peticiones de oraciones. Hoy vamos a acercarnos a un texto que ha sido especialmente significativo para mí y se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Pero antes quiero hablarte un poco del contexto de esta carta. No se tiene con certeza quién pudo haber escrito la carta a los Hebreos. Se cree que pudo haber sido Pablo o alguno de sus colaboradores. Lo que sí sabemos es que el autor tenía un profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, específicamente de los primeros 5 libros llamados el Pentateuco, por lo que deducimos que fue escrita para judíos cristianos. Esta comunidad de iglesias estaba enfrentando persecuciones y prisiones a causa de su asociación con Jesús, lo que nos explica el propósito de la carta, el cual es exaltar la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez, el autor quería fortalecer la fe de estos cristianos y animarlos a permanecer fieles al Señor Jesús a pesar de las dificultades. La carta también nos enseña que el culto, los sacrificios y el pacto antiguo son imperfectos e ineficaces, pero Dios ha escogido un nuevo sumo sacerdote, a Cristo Jesús, quien entregó en sacrificio su propia vida, obteniendo así la verdadera purificación de los hombres. Y además nos abrió el acceso al Padre. Te invito entonces, hermano, después de este contexto, que leas conmigo la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos del 7 al 9. Dice así: En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, después de leer nuestro texto de hoy, te invito a que escuches la siguiente canción y ya regresamos con el primer segmento de nuestro devocional. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Bienvenidos nuevamente, vamos a dar inicio a nuestro devocional con la letra C de confesión. Y para ello quiero que tengamos en cuenta el versículo 7, el cual dice que en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Este versículo está haciendo referencia a la oración y súplica que el Señor Jesucristo hizo en el huerto de Getsemaní horas antes de ser entregado para la crucifixión.
Este hecho se encuentra registrado en 3 de los 4 evangelios, pero aquí nos surge la pregunta: ¿cómo fue escuchado el Señor en su oración al ver que no fue librado de la muerte? Bien, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 43, se nos dice que al estar orando se le presentó un ángel del cielo para fortalecerle, de modo que pudiera soportar el peso inmenso del sufrimiento cargado sobre él. Y en esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, se nos dice que fue por el gozo puesto delante de él, el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación, que él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Es en este sentido, hermanos, donde la oración del Señor fue escuchada. Cristo no solo nos dio ejemplo de orar, sino de orar fervientemente. Vemos cómo en esta oración el Señor lloró, suplicó, fue con gran clamor y hasta con una fuerte agonía, al punto que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y mediante el sufrimiento, Él aprendió a obedecer. Creo que entonces aquí, hermanos, debemos acercarnos en confesión al Señor, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, nuestras oraciones no han sido ni constantes ni fervientes. Pocas veces han sido humedecidas con lágrimas de arrepentimiento por nuestros pecados, y en la mayoría de los casos no oramos con un genuino deseo de obedecer la voluntad del Señor, así como lo hizo Cristo. Creo que debemos reflexionar en cuanto a esto, porque muchas veces presentamos al Padre oraciones superficiales y no nos acercamos a Él con el deseo de obedecerle, sino de, digamos, como complacernos a nosotros mismos. Entonces los invito a orar, hermanos, en confesión. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti en confesión y arrepentimiento a causa de nuestras pocas oraciones, Señor. Muchas veces han sido superficiales, no han sido mojadas con lágrimas de arrepentimiento, Señor, confesando nuestros pecados y suplicando que nos cambies. Perdónanos porque nuestras oraciones no han sido constantes y muchas veces solo buscamos agradarnos a nosotros mismos, Señor. Debemos confesar y arrepentirnos delante de ti, Señor, que necesitamos, al igual que Cristo en el huerto de Getsemaní, necesitamos orar. Esta clase de oración, Señor, que te exalta, esta clase de oración que reconoce nuestras debilidades, Señor, y que tú nos cambies, Señor, y nos enseñes a orar y a obedecer, Señor, la voluntad del Padre. Pedir, Señor, porque cada vez nos presentemos delante de ti con el tipo de corazón que tú deseas, humilde, obediente, con una actitud, Señor, de súplica y de reconocimiento de tu gran amor por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo
regresamos con nuestro segmento de adoración. Y para ello quiero que tengamos en cuenta estos 3 versículos de los cuales hemos venido reflexionando, ya que en esta porción de la Escritura podemos ver claramente la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, los versículos 7 y 8 nos hablan de Cristo como un ser humano, el cual era una de las condiciones para ejercer el sacerdocio, que sufre, que suplica, que llora en medio de su oración y que es un hijo obediente y sumiso a la voluntad de su Padre. Digamos que Él está sujeto a las debilidades propias del ser humano. Pero por otro lado, en el versículo 9 se nos presenta su perfección. Aquí claramente vemos que es el autor de eterna salvación. Sumo sacerdote eternamente perfecto. Además, es superior a cualquier mediador entre Dios y la humanidad. Su vida y su sacrificio satisfizo por completo la rectitud y la justicia de Dios. Por esto, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Quisiera que reflexionemos en estos atributos divinos del Señor y presentemos una oración de adoración, porque Él ha sido ese sumo sacerdote perfecto que cumplió a cabalidad con las expectativas del Padre, por así decirlo, y nos regaló el regalo de la salvación y el perdón de nuestros pecados. Por todos estos atributos de nuestro Señor, quiero invitarte a que lo adoremos en oración, porque Él ha sido el autor de nuestra salvación. Oremos. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor, porque su rectitud, su obediencia, su sumisión a tu voluntad satisfizo, Señor, tus demandas. Nosotros no éramos capaces, Señor, de salvarnos a nosotros mismos, pero Cristo, en su perfección, en su humildad, ganó para nosotros esta salvación. Bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu presencia y te reconocemos como el sumo sacerdote, el Señor de nuestras vidas, que estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, ir hasta la muerte, hasta derramar la última gota de su sangre por perdonarnos, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, por tu gran sumisión, por tu perfección, Dios mío, porque eres el eterno, el que estuvo preparado, Señor, antes de la fundación del mundo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te exaltamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Regresamos con nuestro segmento de súplica y para ello quiero que tengamos en cuenta el versículo 8, el cual dice que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Debemos aclarar que Cristo no aprendió a obedecer porque fuera desobediente, no, pues toda su vida fue sujeto a la voluntad del Padre. Aquí el autor está haciendo referencia, como les he venido hablando, a su oración en el huerto de Getsemaní.
Sabiendo el terrible sufrimiento que él esperaba, él oró al Padre de esta manera: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero vemos que el Señor estaba dispuesto a obedecer, porque en su oración él continúa diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo nos dejó ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre. Y es en las aflicciones donde aprendemos sumisión. Podemos estar seguros que cuando acudimos al Señor en momentos de angustia, de dolor, de desespero, de escasez, de sufrimiento, si vamos a Él con una actitud de reverencia, de sumisión a su voluntad, podemos estar seguros que seremos fortalecidos, animados, alentados, confortados, al igual que Cristo también fue fortalecido en ese momento de su oración en el huerto de Getsemaní. Pero más importante aún, hermanos, de ser fortalecidos, es invitarte a que supliquemos al Señor que su Santo Espíritu nos enseñe a ser obedientes y sumisos a la voluntad del Señor, recordando que la salvación eterna es para los que le obedecen. Quiero entonces pedirte que me acompañes a orar, suplicarle al Padre que su Santo Espíritu nos ayude a ser obedientes y sumisos a su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado en esta carta ejemplo de obediencia, de sumisión, de rendición a la voluntad del Padre. Al igual que Cristo, Señor, queremos presentarnos delante de ti, suplicando que nos ayudes a rendirnos, a ser obedientes, a ser sujetos a tu voluntad, Señor. Que nuestras oraciones reflejen que queremos agradarte, que queremos, Señor, obedecerte, que aunque nos cueste muchas veces, Señor, sabemos que la obediencia trae bendición. Y no solo por las bendiciones, Señor, sino que nuestro corazón quiera agradarte y quiera ser sujeto a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En nuestro último segmento de acción de gracias, quiero pedirte que tengamos en cuenta el versículo 9, el cual dice: y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Sin lugar a dudas, mis hermanos, debemos estar agradecidos por la salvación que el Señor ganó para nosotros, la cual le costó un alto precio. Gracias a que Él fue decidido a ser obediente a la voluntad del Señor y ir a esa cruz, ganó para nosotros el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Hoy podemos disfrutar, además de esto, el tener acceso a la presencia del Señor, ir ante el trono de la gracia. Y la verdad, hermanos, no sé ustedes, pero a mí me causa gran emoción saber que gracias a que Cristo perfeccionó la obra de Dios en la cruz, yo tengo acceso al Señor, yo puedo ir en oración al Señor. Quiero pedirte que ores conmigo en acción de gracias para que nuestras acciones reflejen que cuidamos y valoramos esta salvación tan grande que el Señor ganó para nosotros. Oremos entonces. Padre, te damos gracias, Señor, porque fuiste tú el autor y consumador de nuestra salvación. Tú has sido, Señor, ese sumo sacerdote precioso
que se negó a sí mismo, Señor, que fue obediente, sujeto, sumiso, que, Señor, aunque te costó, Señor, tu vida, no te negaste, Señor, a causa de tu gran amor por nosotros. Señor, te damos gracias y que nuestras acciones reflejen que estamos atesorando, que valoramos y que queremos, Señor, gozar de esta salvación que tú ganaste para nosotros. Ayúdanos a cuidarla en Cristo Jesús. Amén. Te invito entonces a la próxima canción y ya regresamos. Hermanos, damos por terminado nuestro devocional del día de hoy. Quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal y nos dejes tus peticiones de oraciones. Y esta misma noche estaremos orando por ellas. Te deseo que tengas un feliz y bendecido día en el Señor y un abrazo virtual. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.